Bien, sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta entrevista para profundizar sobre las problemáticas centrales de nuestra América. Hemos visto una reciente noticia sobre la sentencia condena a 7 empresarios de la multinacional Chiquita Brands. Es una noticia relevante y muy importante en términos de la construcción de la verdad, en la aplicación de justicia y sobre todo para las condiciones de no repetición. Pero fue 20 años después también de un informe de la Comisión de la Verdad y en el proceso de la aplicación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Todo esto tiene implicaciones. Para ahondar sobre este tema, agradecemos que nos haya aceptado la invitación Sebastián Felipe Escobar. Él es abogado del colectivo José Alvear Restrepo, quien acompañó a las víctimas en este proceso de reclamación y de justicia. Sebastián, gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Hola, muy buenos. Un saludo muy especial a todos los que nos escuchan y quienes nos ven, y a ti también muy amable por la invitación. Sebastián, ¿cuál es el hecho? ¿Qué fue lo que ocurrió y qué implica, qué significa ese hecho? Bueno, la, la semana pasada el juzgado especializado de Antioquia profirió una sentencia de carácter condenatorio en contra de 7 empresarios de las filiales en Colombia de la multinacional Chiquita Brands. Eh, la sentencia básicamente lo que juzga en este caso, lo que encuentra desajustado a derecho, por decirlo de alguna manera, es que la financiación que a través de la compañía se hizo de estructuras paramilitares, particularmente del bloqueo bananero en el Urabá antioqueño, aunque también de algunas eh, bloques o frentes del bloque del norte, más bien del Magdalena, donde también se encuentran pues, algunas de las plantaciones de la multinacional bananera. Es una financiación además que se extendió en el tiempo, no fue ni siquiera un corto periodo de tiempo, sino que sí se pudo establecer a través de la prueba recaudada por la Fiscalía que se trató de una financiación que duró por lo menos entre el año de 1997 hasta la desmovilización del bloque paramilitar en el año 2005. Se pudo también establecer que este acuerdo de cooperación o estos aportes financieros al grupo paramilitar tuvieron como génesis una reunión de varios de los empresarios justamente condenados en Montecassino, allí en la ciudad de Medellín, con Carlos Castaño, en donde se acordó un mecanismo pues, para esta financiación, un mecanismo que consistió en el descuento de 10 centavos de dólar por cada caja de banano exportada. Y esto, como lo decía, pues fue un mecanismo que se mantuvo sistemáticamente y sostenidamente en el tiempo hasta la desmovilización de los grupos paramilitares. Se hizo a través de 2 vías. En un principio, esa financiación se hizo de manera directa a los grupos paramilitares, pero también previendo pues, mecanismos de control, previendo auditorías pues, por las que pasan normalmente las empresas. Estos pagos fueron posteriormente canalizados a través de las empresas de seguridad privada, que en ese entonces pues, se denominaban como cooperativas de seguridad Convivir. Y que pues hoy los colombianos y las colombianas lo sabemos, pues fueron el instrumento que permitió la consolidación del proyecto paramilitar, no solo en Antioquia, sino en buena parte del territorio nacional. Entonces, hasta ahora, ¿qué tenemos? Tenemos pues un acuerdo de financiación entre la compañía y los paramilitares. Eh, Inicia o tiene su génesis en una reunión directa entre integrantes de la compañía con el comandante paramilitar y se viene extendiendo en el tiempo a través de 2 mecanismos: primero, pago directo, y segundo, pago a través de las Convivir. Otro elemento relevante también pues, de esta condena tiene que ver pues que se trató de una alianza de mutuo beneficio. Es decir, por un lado, los paramilitares recibían la financiación que les permitía, digamos, sostener su campaña armada antiinsurgente pues en donde operaban, y por otro lado, de cierta manera, garantizar
pues que la compañía tuviera condiciones favorables para su productividad. Varios comandantes paramilitares declararon a lo largo del proceso que como parte de su operatividad en el territorio, digamos, de la compañía, se prohibieron los paros de los trabajadores sindicalizados, se asesinó a varios de estas personas que, digamos, se encontraban asociadas a algún tipo de sindicato o incluso a las personas que hacían parte del movimiento de la Unión Patriótica. Y también se logró establecer cómo durante ese periodo de tiempo en que los paramilitares incursionaron en la zona, la compañía pues aumentó su productividad y sus ingresos. Entonces este era también un elemento que da cuenta como de pues una concertación, de una alianza que tuvo un beneficio para ambos lados. Y finalmente, un poco para concluir con esta primera pregunta, también es importante destacar que pues, la compañía financió a un grupo paramilitar que fue responsable de crímenes de lesa humanidad, ¿no? Responsable de desapariciones forzadas, de desplazamiento forzado, de homicidios y de masacres de pues, una parte importante de la población del Urabá antioqueño, y justamente eso acarreó que el delito por el cual se condena a estos empresarios, a pesar de ser a pesar de lo que se sanciona es la financiación y la concertación con el grupo paramilitar, también es considerado este crimen como un crimen de lesa humanidad. Sebastián, ¿cómo fue posible durante casi una década que esto ocurriera a la vista de todos? Mm, bueno, esa es una muy buena pregunta, pero creo que hay que retrotraernos también al contexto de la época, de este periodo de la década de los 90 en el departamento de Antioquia, en donde eh, pues fue justamente uno de los laboratorios de la consolidación paramilitar en nuestro país, a través, por ejemplo, de la implementación, como le decía, de estas cooperativas de seguridad convivir, que se convirtieron como en una suerte de, digamos, modelo local que podía ser instrumentalizado pues, para justamente desarrollar actividades ilícitas como pues, justamente la concreción de este proyecto paramilitar en el país. Y eh, pues que el Urabá antioqueño fue justamente una de estas zonas que podríamos llamar laboratorio de esa concreción del proyecto paramilitar. Teníamos en ese periodo de tiempo también en la región una brigada como la Brigada 17ª del Ejército Nacional, también con claros vínculos con el paramilitarismo, justamente eh, también se encuentra en la actualidad condenado por varios crímenes quien en ese periodo de tiempo lideró esa brigada, que es el general Rito Alejo del Río, pero destacar, digamos, que ahí también hubo una suerte de connivencia de muchas de las autoridades, tanto militares como civiles del momento, con una campaña muy fuerte de la gobernación de la época para promover estas cooperativas de seguridad convivir, de manera que creo yo que la pregunta no es ¿cómo pudo esto permanecer en silencio o no pudo haber o se pudo haber desarrollado bajo, digamos, la falta de visión de las autoridades? Yo creo que más bien la respuesta sería es que este proyecto se hizo con la connivencia y con la mirada Ujú. connivente pues de las autoridades. Yo creo que lo sintetizaría más bien de esa forma. Bien, bien, muy bien. Podríamos decir, Mancuso lo dijo con una frase, hicieron del Estado un aparato criminal. Este sería un ejemplo concreto, porque para que esto ocurriera no solo fueron los empresarios, sino también el aparato de justicia, lo que dice es el ejército, administraciones locales e incluso hasta la presidencia de la época. ¿Es posible pensar en ese tipo de conclusiones? Pues sí, yo creo que desde el punto de vista judicial, la sentencia solamente reconoce pues claramente los crímenes de los empresarios bananeros y es todavía una sentencia de primera instancia que no se encuentra ejecutoriada, pero desde un punto de vista histórico y social, pues es claramente pues una hipótesis que creo se ha venido acreditando pues en múltiples escenarios académicos y que se refuerza con decisiones judiciales como esta o con hallazgos como el que tú mencionabas
de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Es decir, eh, aquí el proyecto paramilitar no hubiera sido un proyecto tan exitoso en muchos de los territorios donde lo fue, si no hubiera sido no por la omisión del Estado, sino más bien por el apoyo cómplice a ese proyecto. Bien, ¿qué sigue? ¿Qué continúa en el desarrollo mismo del proceso? ¿Qué podría esperarse en términos de reparación y de seguir ganando en la construcción de la verdad y de la justicia? Bien, pues yo te digo que esta es una decisión de primera instancia, como toda decisión de primera instancia, pues es susceptible de que del control por parte, en este caso, de la defensa de los empresarios, un control que se ejerce a través de los recursos legales, en este caso el recurso de apelación, que justamente se encuentra en términos para presentarse y que seguramente lo van a presentar. Esto supondrá que tiene que ser el Tribunal de Antioquia quien se pronuncie en segunda instancia, pero también, pues, valga la pena este momento para aclararlo. La lentitud que ha tenido este proceso y este juicio a lo largo de tantos años hace que estemos ante un escenario de un riesgo inminente de prescripción. Esto es pues, que la investigación o que el juicio prescriba y por lo tanto no pueda continuar. Bien, en términos ya de la empresa, del papel que han jugado los, diríamos de alguna manera, los máximos responsables de este conflicto armado, los financiadores, pues tenemos un asunto de verdad bastante importante, pero que realmente es una punta de un gran problema. En términos ya el tiempo, porque la empresa tiene una historia larga de, de presencia y de acción violenta en los territorios, en América Latina y en Colombia. Antes de esta sentencia, tuvo otra condena en Estados Unidos. Cuéntanos un poco sobre ello y la implicación que tiene esa previa. Bien, bueno, me voy a ir entonces hasta el año 2003 aproximadamente, porque antes incluso del impulso de este proceso aquí en Colombia, la multinacional había hecho un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el año 2003, donde reconocía, pues ante la justicia de ese país, que había financiado organizaciones armadas que estaban en la lista de actores terroristas de los Estados Unidos. Y eso era un delito, digamos, en los Estados Unidos y por eso pues hizo un acuerdo de culpabilidad que además era confidencial, ¿no? En su momento fue de carácter confidencial. Justamente cuando se conoce este acuerdo de culpabilidad, eso es lo que de alguna manera impulsa que en Colombia se activen algunas investigaciones, ya no de naturaleza corporativa como lo fue en Estados Unidos, en donde se encontró culpable es a la compañía en términos corporativos, sino aquí en términos de responsabilidad penal individual de quienes fungieron pues como empresarios y gerentes y ejercieron pues como algún rol decisivo de parte de la compañía pues en esa financiación a los grupos paramilitares. Y esto fue en el año 2003 y eso generó desde el punto de vista de la responsabilidad penal en los Estados Unidos una suerte de inmunidad. Más recientemente, aunque pues yo debo también decirlo en este espacio, yo realmente no tengo ningún contacto directo con quienes agenciaron o impulsaron estos juicios en los Estados Unidos. Soy como la mayoría de ustedes, pues lo sigo por prensa, pero lo que más o menos he podido seguir de estos juicios recientes es que se trata de un juicio de carácter civil en donde varias víctimas colombianas el apoyo de abogados en los Estados Unidos, algunos de estos, entiendo, integrantes de organizaciones de derechos humanos, acudieron a tribunales civiles a exigir a la compañía la indemnización de los perjuicios por los crímenes que causaron los paramilitares que ellos financiaron. El año pasado, si mi memoria no me falla, un tribunal en el distrito de Florida profirió una sentencia en donde condena a la compañía a pagar perjuicios a favor de 10 familias. Eh, Aquí, como digo, es mi seguimiento por prensa, entonces podría estar siendo inexacto en algunos de los datos, pero lo que recuerdo es que fue a 10 familias que ordena la indemnización, fallo que fue apelado por la compañía y que en este momento se encuentra en una fase de estudio
pues de una segunda instancia, digamos, de un tribunal de superior jerarquía en ese distrito de Florida en los Estados Unidos, a la espera pues de que se confirme como ese fallo. Perfecto. Bien, ya en términos de construcción de la verdad y de la no repetición, ahora que está pues está en tránsito la Jurisdicción Especial para la Paz, pero que no puede hacer, no puede, digamos que llamar a empresarios, sino que ellos se pueden presentar de manera voluntaria. ¿Cuáles serían como los aprendizajes y los llamados también en para transitar hacia la paz? Necesitamos la verdad, toda la verdad, y parece ser que no tenemos toda la verdad todavía. Bueno, pues justamente este caso de estos empresarios de Chiquita es un caso en el cual ellos decidieron no someterse voluntariamente a la Jurisdicción Especial para la Paz. Ellos, a mi modo de ver, esto pues también es una especulación, pero yo creo que ellos jugaron pues con la carta de la prescripción que estaba a su favor. Y por eso mismo decidieron no someterse a la jurisdicción que les implicaba para ellos la obligación de tener que aportar pues una verdad robusta sobre su participación en el conflicto. Continuaron por la jurisdicción ordinaria, pero bueno, por fortuna, a pesar de que haya un riesgo de prescripción, hoy se cuenta con un fallo, con una condena, al menos en primera instancia, y que yo creo que pues envía algunos mensajes importantes. Uno de ellos creo que tiene que ver con, a pesar de las dificultades, digamos que es importante seguir robusteciendo pues la rendición de cuentas judicial de actores corporativos en estos contextos de grupos armados y de conflicto armado interno y de violencia política, porque pues claramente lo que se identifica es que los actores económicos suelen sacar provecho de estos contextos para maximizar pues sus ganancias, su productividad, y creo que esto es pues importante seguir robusteciéndolo. En términos de memoria, yo creo que es importante, pues sí, en igual sentido, poder tener una decisión justamente que atribuye responsabilidad a este tipo de actores y también relevante también en términos de seguir corroborando pues una hipótesis que creo viene siendo corroborada en estudios académicos, en decisiones judiciales, en hallazgos de entidades, organismos de derechos humanos o extrajudiciales para, digamos, la reconstrucción de la verdad, como es la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, entre otros, pero que refuerzan esa hipótesis de eh, pues cómo se pudo materializar este proyecto paramilitar que fue de la mano de actores económicos, actores estatales, de poner en marcha pues una serie de mecanismos administrativos de política pública como las políticas de seguridad, entre otras, sin los cuales no hubiera sido posible su desarrollo. Y yo creo que pues este es un granito de arena en seguir corroborando esa hipótesis que pues espero, como creo que esperan la gran mayoría de los colombianos y las colombianas, pues no se vuelva a repetir en el futuro a pesar de pues la continuidad de este conflicto armado interno que sigue flagelando a nuestra sociedad. Bien, nos va dando cuenta de una infraestructura institucional que permita y posibilita la impunidad y la comisión de este tipo de delitos a favor de poderosas empresas, poderosos grupos económicos, políticos, etcétera. Y eso es lo que debemos conocer y desmontar para poder construir una paz real. ¿Cuál sería, para cerrar, Sebastián, el llamado a las organizaciones de víctimas, a las organizaciones sociales, a la gente que se la lucha, porque estos procesos tan largos son costosos en términos de vida, en términos de recursos, y pelear la justicia en en esos campos no es fácil? ¿Cuál sería ese llamado a seguir construyendo desde abajo la verdad? Bueno, no, yo creo que estos logros que son escasos en comparación con la impunidad imperante no serían posibles sin, digamos, una movilización fuerte de las organizaciones sociales, de las organizaciones de víctimas. Y en ese sentido, yo creo que por un lado es importante mantener esa movilización constante y por otro lado, apropiarse del contenido de estas decisiones, no como parte pues del conocimiento de decisiones judiciales, sino justamente de eso, de aporte a la verdad que este tipo de decisiones traen. Seguir divulgando, seguir conociendo, porque creo que eso es transversal en cualquier escenario de construcción.
Sí, es un largo rompecabezas que debemos armar para construir realmente una sociedad que transite hacia la paz. Sebastián, agradecerte por este espacio, por esta información. De seguro te vamos a seguir molestando para seguir profundizando sobre estos temas. Y a quienes nos ven y nos siguen, nos estaremos encontrando en una próxima entrevista para seguir profundizando sobre los problemas centrales de nuestra América. Sebastián, gracias. A ustedes, que estén muy bien. Un saludo muy especial. Gracias.